Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video anterior hablamos sobre uniones químicas, hablamos también sobre notación de Lewis y también hablamos sobre unión iónica. Hoy vamos a hablar sobre unión covalente. ¿Cuándo se produce una unión covalente? Cuando se une dos átomos de no metales. Entonces la unión entre no metal más no metal. Eso es unión covalente. Covalente. En la unión iónica se produce transferencia de electrones, pero en la unión covalente no hay una transferencia de electrones. ¿Qué hay? O sea, ¿por qué se van a unir los átomos? Porque van a compartir pares de electrones. Veamos un ejemplo. El cloro, en su último nivel de energía, tiene 7 electrones y según la notación de Lewis debemos representar mediante 7 puntitos, que significa que son los electrones de valencia. Más otro cloro, que va a tener 7 también. ¿Qué va a suceder? Fíjense que dijimos también que los elementos o los átomos se van a unir para alcanzar su último nivel de energía con 8 electrones o en algunos casos con 2 electrones. El cloro tiene 7. ¿Cuántos electrones le falta? Un electrón. A ambos átomos le falta un electrón. Entonces, ¿cuántos pares de electrones va a compartir? Entonces, vamos a observar de esta manera. Dijimos que tiene 7 cada uno. Bien, ¿cuánto le falta al cloro? 7. ¿Cuánto le falta al otro cloro? 7. Entonces va a compartir un par de electrones. Entonces, la unión covalente se produce cuando comparten pares de electrones. En este caso, el cloro comparte un par de electrones para formar la molécula biatómica del cloro. ¿Sí? Entonces, la unión covalente se produce entre no metales y van a compartir pares de electrones. Si comparte uno, es simple. Simple, unión covalente simple. Cuando comparte un par de electrones. Veamos otro ejemplo. El oxígeno en su último nivel de energía tiene 6 electrones. 6 electrones. ¿Cuánto le falta para alcanzar 8? ¿Cuánto le falta? Le falta 2. Entonces, ¿cuántos pares de electrones va a compartir? ¿Cuántos pares de electrones va a compartir? Va a compartir 2 pares de electrones. Si le falta 6, va a compartir 2 pares de electrones. Si comparte uno, ambos átomos van a tener 7. Si comparte otro, ambos átomos van a tener 8 electrones. Entonces, en la unión covalente se produce cuando comparten par de electrones. Y dependiendo de la cantidad de par de electrones, se puede clasificar en simple, doble y también va a ser triple. Vamos a ver. Otro ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno en su último nivel de energía tiene 5 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 3. Entonces, ¿cuántos pares de electrones va a haber? Va a compartir. Va a compartir 3 pares de electrones. Fíjense, si tiene 5, comparte uno, va a ser 6. Comparte otro par, va a ser 7. Comparte otro par, va a ser 8. Y ahí formamos la molécula diatómica del nitrógeno y va a ser triple. Entonces, redondeando, la unión covalente se produce entre no metal y no metal, o podemos decir entre no metales.
Y la primera clasificación que podemos hacer es simple, cuando comparte un par de electrones. Este electrón le pertenece a este cloro, este electrón también le pertenece al otro cloro. Cuando decimos compartir, yo por ejemplo tengo dos viromes, le presto uno al compañero, es mi virome, pero momentáneamente es de él. Lo que sucede también ocurre acá. Este electrón es de este cloro, pero comparte con el otro cloro. Entonces ambos átomos va a alcanzar 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, cuando comparte un par de electrones es simple. Cuando comparte dos pares de electrones es doble. Y cuando comparte tres pares de electrones es triple. Ahora, también atendiendo a las electronegatividades, podemos clasificar la unión covalente en puro o no polar o polar. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser polar la unión covalente polar? Supongamos que se combina el hidrógeno más el cloro. Dijimos, el hidrógeno, según la notación de Lewis, va a tener un electrón en su último nivel de energía. El cloro va a tener 7 electrones en su último nivel de energía. Esto según la notación de Lewis. Dijimos que la notación de Lewis lo representan los puntos, representan los electrones de valencia, los electrones que se encuentran en su último nivel de energía. ¿Qué va a suceder en realidad acá? Se produce una unión covalente porque van a compartir pares de electrones. Ahora, fíjense lo que va a suceder. El electrón del hidrógeno va a estar más desplazado hacia el cloro porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Eso va a hacer que ocurra un momento dipolar, por eso se llama polar. El hidrógeno momentáneamente va a tener una densidad de carga positiva y el cloro, como desplaza más el electrón hacia el cloro, va a tener carga momentánea o una densidad de carga negativa. Entonces, ¿cuándo es una unión covalente? ¿Cuándo es una unión covalente polar? Cuando hay mayor diferencia o hay diferencia de electronegatividad. Y eso ocurre y eso hace que un átomo atraiga hacia su núcleo el electrón del otro elemento. En este caso, el cloro arrastra más hacia él el electrón del hidrógeno. Pero de igual manera sigue habiendo una unión covalente. No hay una transferencia total de electrón. Si hubiese sido de esa manera, sería una unión iónica, porque va a haber transferencia. En este caso no hay transferencia. Entonces va a ser polar. Ahora, ¿cuándo va a ser no polar? No polar o puro. Cuando se combinan dos elementos que tengan igual electronegatividad. Por ejemplo, si yo combino el flúor, ¿sí? El flúor tiene 7 electrones en su último nivel de energía. ¿Y qué va a ocurrir? Que no va a existir, o sea, ninguno de los átomos va a arrastrar hacia él su electrón, porque ambos tienen la misma capacidad de atraer electrones. Por ende, va a haber una simetría entre ambos átomos, ¿sí? Entonces, polar ocurre cuando ahí se genera un momento de carga positiva, o una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Esto ocurre porque un átomo es más electronegativo que el otro. En cambio, cuando se unen dos átomos de igual electronegatividad, existe una simetría. Quiere decir que ninguno de los dos átomos va a traer hacia él el electrón del otro elemento. Bien, también existen otro tipo de enlace covalente dativo o coordinado.
Por ejemplo, en la molécula para formar el dióxido de azufre, ocurre lo siguiente. También es un enlace covalente, es idéntico al enlace covalente puro. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. El azufre tiene su último nivel de energía, tiene 6 electrones. 6 electrones. Si tienen que unirse con 2 de oxígeno, entonces tenemos que poner 2 átomos de oxígeno. Bien. Primero, el primer átomo va a compartir pares de electrones con el azufre. Al compartir 2 pares de electrones, este oxígeno alcanza 8 electrones en su último nivel de energía. Y el azufre también alcanza con 8 electrones porque tiene 6 más 2 que le comparte. El oxígeno va a tener 8. Quiere decir que ambos elementos comparten los pares de electrones, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre para unirse con el otro oxígeno? Acá se va a producir una unión covalente dativa o coordinada. ¿Por qué? Porque solamente el azufre es el que dona o comparte los pares de electrones. En cambio, en esta parte, los dos comparten pares de electrones, ¿sí? Esta es la unión covalente coordinada o dativa. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de estos compuestos? Característica es a la inversa, o sea, es lo contrario de los compuestos iónicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque el agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Ambos son no metales. ¿Cuáles son las características? ¿El agua está en estado líquido? Sí. ¿Está en estado sólido? Sí. ¿Está en estado gaseoso? Sí. Quiere decir que pueden estar en los 3 estados. Pueden estar en los 3 estados. ¿Sí? Se encuentran en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué más? Sus puntos de fusión y ebullición son bajos. Son bajos, porque la unión iónica son elevados. En cambio, la unión, los puntos de fusión y ebullición de los covalentes son bajos. No conducen la corriente eléctrica. No conduce la corriente eléctrica ni el calor. Son blandos y quebradizos. Son blandos y quebradizos. Entonces, esas son algunas características. Son solubles o poco solubles. Son poco solubles o insolubles en agua. ¿Sí? Estas son algunas de las características de los compuestos covalentes. Lo que deben entender es lo siguiente, que la unión covalente se produce entre no metales y se unen porque comparten pares de electrones. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. No te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias.